Benigno Rodríguez Gómez. En este momento, en el curso de médicos expertos, vamos con unos temas bastante taquilleros. Vamos con el doctor Luis Enrique Soto, el profesor que nos acompaña en este momento. El doctor Luis Enrique Soto es médico especialista en medicina interna e infectología con un doctorado en virología en Harvard School. Actualmente el doctor Luis Enrique hace parte del staff médico de infectólogos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Nos va a hablar del manejo de falla en inhibidores de integrasa. Muchas gracias, doctor Luis Enrique, por acompañarnos y estaremos al pendiente. Nuevamente les recuerdo a los presentes, pueden hacer las preguntas y al final de la conferencia del doctor Luis Enrique estaremos mirando para contestarlas. Muchas gracias. Doctor Catime, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a todos los miembros de la CIM por seguir considerándome y espero traerles algo de información útil. El manejo de la falla virológica, los inhibidores de integrasa, en la mitad de ellos, o un poquito menos de la mitad de los de segunda generación, es todavía un mito. Así que voy a hablar parte de hechos y algunas ideas de lo que puede pasar. Estos son mis posibles conflictos de interés y esto es un poquito de lo que les voy a hablar. Se los voy a ir diciendo para no utilizar tiempo en esto. Los inhibidores de transcriptasa, los inhibidores de integrasa, disculpen, son moléculas que se pegan al ADN transcrito por la transcriptasa reversa, lo meten al núcleo y lo integran al material genético formando el provirus. Cuando tenemos un inhibidor de integrasa, va a inhibir esta reacción. Sin embargo, podemos hacer resistencia a esta acción de los inhibidores de integrasa. Es parte de lo que vamos a ver. ¿Por qué son tan importantes los inhibidores de integrasa? Son tan importantes porque los pueden utilizar básicamente en todo tipo de tratamiento de los pacientes que tienen VIH e incluso en los pacientes, en las personas que no tienen VIH y que no lo quieren tener, se pueden utilizar los inhibidores de integrasa como pre y post exposición, profilaxis pre y post exposición. Son medicamentos que se comparan ustedes, esta es su potencia medida en logaritmos de disminución de la carga viral. Son sin duda los medicamentos más potentes que hemos tenido en la historia del tratamiento del VIH, y esta potencia, así como las características que les voy a enseñar, ha hecho que desde hace mucho tiempo en los países ya desarrollados y listo. Disculpen ustedes, teníamos un poco de problemas con la conexión. Lo que les decía es que con las características que tienen y la gran potencia que tienen los inhibidores de integrasa, sin duda han tomado un papel preponderante y que se apoyan aún más por estas curvas que nos ha mostrado el doctor Joe Heron, en donde vemos que el tiempo en que permanecen los esquemas con inhibidores de integrasa es mucho mayor, con menos fallas,
de cualquiera de las combinaciones con otros medicamentos. Esto ha llevado, y no voy a repasar guías, esto ha llevado a que los inhibidores de integrasa sean en las guías europeas, que para mí son algunas de las más descriptivas y mejores, y en muchas otras guías sean los medicamentos de elección. Hecho que, sin embargo, en primera línea y en varias otras líneas, hecho que, sin embargo, lo que les pudiera decir es que no necesariamente a muchos países en nuestro continente es todavía, algunos con menos frecuencia, como México, seguimos teniendo inhibidores no nucleócidos que se siguen utilizando importantemente. No todos los inhibidores de integrasa, que tenemos 5 al momento actual, son iguales, aunque hay presentación oral de cabotegravir. En realidad, la que más ha tomado fama en este momento es la intramuscular. Todos los demás son orales. Ya todos tienen una presentación una vez al día, más sin embargo, no todos tienen tabletas únicas para poderlos dosificar. Recordemos que si nosotros tomamos desde el punto de vista de resistencia a los inhibidores de integrasa de la primera generación, a los cuales tradicionalmente consideramos a raltegravir y a elvitegravir, pero yo sugiero que también consideremos a cabotegravir, hay una gran resistencia cruzada. Sin embargo, si tuviéramos que poner a los inhibidores de integrasa de la segunda generación, estarían incluso por abajo de los inhibidores de proteasa, con muy poca resistencia cruzada, y de eso vamos a hablar importantemente. Si bien la barrera genética de estos inhibidores de integrasa, y aquí pongo raltegravir, elvitegravir, dolutegravir y vitegravir, no es tan elevada, el concepto que el siguiente ponente que vendrá después de mí, y al cual agradezco el compartir esta diapositiva, el doctor José Luis Blanco, lo ha hecho más evidente, es el de la robustez. Son medicamentos muy robustos, en donde raltegravir y elvitegravir se quedan en moderados, pero dolutegravir, y aquí habría que agregar vitegravir, son altamente robustos, lo que significa que cuando los utilizamos, en especial en primera línea, generalmente no ocasionan resistencia. Y vean cómo aquí nos recuerdan un poco a los inhibidores de proteasa reforzados, y esto va un poco al título que me dieron, que decía regresando al pasado. Pues regresando al pasado en cierta forma, recordándonos la gran potencia y la gran robustez de los inhibidores de proteasa reforzados. Ahora, cuando empezamos a comprender la resistencia a los inhibidores de primera generación, a los inhibidores de integrasa de primera generación, pues aprendimos de la resistencia a raltegravir con esta serie de mutaciones. Vean cómo aparecen generalmente alguna de estas 3, y luego vienen las mutaciones secundarias que compensan y nos dan más resistencia. Vean cómo una sola mutación nos puede elevar elevar la resistencia o disminuir la susceptibilidad hasta en 25 veces, y cuando ponemos un segundo nos puede disminuir la susceptibilidad hasta en 100 veces, y esto lo pueden lograr también con la adición de muchas de las mutaciones secundarias. ¿Qué podríamos hacer entonces ante fallas con raltegravir o el vitegravir? Pues el estudio Viking 3 nos vino a dar la opción de utilizar dolutegravir 2 veces al día, y lo que veíamos, y tomen en cuenta esta semana 48, es que la proporción de pacientes que lograban, estos son pacientes con falla múltiple y con falla a raltegravir o el vitegravir, no necesariamente inmediata, es decir, pudo haber ocurrido en esquemas 2, 3, 4 años antes. Lo que vemos es que si no tenían ninguna de las mutaciones, en especial
inicial en la posición 148, la respuesta era muy buena, mientras si tenía una mutación en esa posición, dos mutaciones secundarias, la actividad disminuía considerablemente. Y vuelvo a poner una cosa importante, recuerden que esto es utilizando dolutegravir a doble dosis. ¿Sí? ¿Qué experiencia tomamos en nuestros países? Y les voy a presentar algunos datos que acabamos de publicar en referencia en este año. Vean, por ejemplo, nuestras fallas a raltegravir predominantemente eran con la mutación en la posición 143, y vean cómo no eran tan frecuentes las mutaciones 148, lo cual nos daba un patrón de resistencia cruzada no tan intenso, muy intenso para los compañeros de primera generación, y el Vitegravir, muy poco significativo para dolutegravir y Vitegravir. Comparado con los estudios con los resultados del estudio Viking 3, vean cómo el número de individuos, el porcentaje que tenían las 148 más dos mutaciones secundarias, que eran los que tenían menos respuesta, era más bajo en nuestra población que en la reportada para el Viking 3. Estos resultados también se comparten de alguna forma en este otro trabajo que fue publicado por el grupo chileno, en donde vemos aquí 44 individuos que fallan con raltegravir. Vean una parte muy importante, aunque raltegravir, y me extiendo a el Vitegravir, no tienen estrictamente la barrera genética y la robustez de Vitegravir y dolutegravir. Vean cómo el 72% de las fallas, si de estas fallas virológicas, no tenían mutaciones. Es decir, aún así tienen su robustez, ¿no? Y vean aquí, aquí están más o menos las mutaciones que tenían. 12 pacientes que habían fallado a RALTE eran resistentes a RALTE, 11 eran resistentes a RALTE y a Elvitegra, y 5 pacientes de estos 44, que el 4%, eran resistentes a dolutegravir o Vitegravir. ¿Qué pasa en el caso de Vitegravir específicamente? Bueno, si ustedes ven este otro trabajo, pues ven cómo se parece muchísimo a dolutegravir. Vean cómo los que son muy resistentes son el mismo porcentaje, los que son parciales son también muy parecidos, y los susceptibles son muy también parecidos. ¿Esto qué nos querría decir? Que podemos también utilizar Vitegravir, nada más con una diferencia. Dolutegravir lo estamos utilizando 2 veces al día. Esa es la recomendación que sale de Viking 3, y con Vitegravir no tenemos opción de utilizar una doble dosis. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con cabotegravir? Con cabotegravir solo les presento algunos de los resultados del Atlas 2M, y vean cómo puede generar también mutaciones en esta posición 148, ¿sí? En este caso es la R. Por lo tanto, si hiciéramos un esquema, el Vitegravir, cabotegravir y raltegravir, una vez que fallan, probablemente no se van a poder utilizar entre ellos. Y dolutegravir se puede utilizar 2 veces al día con el Viking 3. Y estudios clínicos para Vitegravir no hay. Tenemos los estudios de susceptibilidades que les presenté, pero no de estudios clínicos como el Viking 3. ¿Sí? De tal manera que sí tenemos una forma de rescatar muy clara a la falla, a los inhibidores de integrasa de primera generación, raltegravir o el Vitegravir. Pero ¿qué pasa con la falla a los de segunda generación, que serían dolutegravir y Vitegravir? Vean qué interesante. Cuando empezamos a revisar todos los estudios que hay de primera línea con dolutegravir, no hay mutaciones de resistencia. En la
integrasa, ¿sí? En el estudio single hay uno que tiene una mutación secundaria. De manera que esto sí nos empieza a dar un panorama diferente del que vimos, aunque la resistencia es limitada con raltegravir, pero es diferente el panorama, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí son pacientes del Gemini, ¿sí? Estos son los de doble terapia, dolutegravir más 3-TC o dolutegravir más tenofovir FTC. Vean cómo fallaron, son un poco más escandalosos, con más evidencia de falla estos. Cuando vemos la resistencia, ¿sí? No hubo resistencia, ¿sí? La resistencia es prácticamente negligible, tanto para 2 medicamentos como para 3 medicamentos. Esto no es lo mismo, y solo les pongo esta parte del estudio y de la publicación también del doctor José Luis Blanco. Sin embargo, cuando a dolutegravir, por las razones que sean, lo dejamos solo, como en este estudio, el redondo, que es monoterapia con dolutegravir, entonces ya empiezan a ver y ven cómo se parece extraordinariamente mucho a las fallas a raltegravir, que esto para mí fue algo muy revelador del estudio, como dolutegravir acompañado, aunque sea solo con 3-TC, es suficiente para limitar la aparición de mutaciones, mientras que en este caso, claro, son pacientes que probablemente eran más experimentados, pero estaban con dolutegravir monoterapia. Su patrón de resistencia se parece mucho al de raltegravir. Este es otro estudio del grupo francés. Y vean cómo las diferencias entre A y B, este es utilizando el criterio del ANRS de la agencia francesa, este es utilizando el criterio de Stanford, pero vean, utilizando los pacientes que fallaban a dolutegravir, pues podrían incluso ser rescatados con dolutegravir 2 veces al día. La resistencia es muy pobre la que se genera. Y si revisan ustedes los estudios 1489 y 1490 de Bictegravir, el panorama es exactamente igual. No hay mutaciones que salgan, que se generen a la integrasa y aquí ni a los nucleócidos cuando hay falla a Bictegravir. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué podríamos ver de la actividad in vitro? In vitro y ya también en algunos casos cada vez se reportan un poquito más, pero muy aislados, tanto Bictegravir, como se menciona aquí, como dolutegravir, se asocian a algunas mutaciones como la 263K, que ahorita les voy a enseñar cómo, de acuerdo con el grupo de British Columbia, de Canadá, la 263K la vemos cada vez un poquito más frecuente. Aquí están las frecuencias de la 263K. Vean lo que ocurre, y esto podría parcialmente explicar por qué no vemos mutaciones de resistencia en la integrasa cuando falla dolutegravir y Bictegravir. Vean, cuando aparece la 263K, la capacidad de replicación es del 70%. Pero si esta 263K la combinamos con alguna otra mutación que pudiéramos generar, vean cómo la capacidad de replicación se baja al 11%, trabajos, por cierto, ya hace un tiempo hechos por el doctor Weinberg, que en paz descanse, la capacidad, probablemente sean cepas con tan baja capacidad de replicación que no tengamos capacidad para detectarlas fácilmente. Aquí esta, perdón, que quedó toda desarreglada, pero lo que nos dice es un poco de esta mutación 263K, su baja capacidad de replicación. Muy interesante. Vean, si yo utilicé dolutegravir, tengo 263K y utilizo raltegravir en un paciente que tiene esta mutación, no se generan más mutaciones.
Mientras que si tengo esta misma 263K y utilizo el Vitegravir, genero otras mutaciones de resistencia al Vitegravir. Ojo, porque esto podría darnos alguna idea, esto no está demostrado clínicamente, alguna idea de que pudiéramos rescatar algunas de las fallas con esta mutación, si le pudiéramos decir fallas a dolutegravir o a Vitegravir con raltegravir. Tendríamos que estudiar poblaciones minoritarias para estar perfectamente seguro. Y este es un estudio que precisamente utiliza poblaciones minoritarias en pacientes que están fallando a una primera línea con Vic-TAF. Y vean cómo en algunos de ellos encontramos esta 263K. De tal manera que es muy probable que su baja no nos deje encontrarlas. De tal manera que aquí entonces vemos, ok, nos falló Vitegravir o dolutegravir y pues no estamos tan seguros, aunque pudiera llegarse a utilizar raltegravir. Este fenómeno de falla a Vitegravir y a dolutegravir realmente es muy aislado. ¿Cómo lo podríamos rescatar, dado que de eso habla nuestra plática? Pues en las guías mexicanas se propuso saltar si teníamos una falla a cualquiera de estos, y ahora tendremos que incluir a Vitegravir, saltar directamente a un segundo esquema con inhibidor de proteasa reforzado, ya sea con cobicistat o con ritonavir. ¿Por qué? Porque la evidencia es pobre. Hasta este momento, con más de 60, 70 mil pacientes en Vitegravir en México, no hemos tenido mutaciones de resistencia. En algunos casos hemos documentado que han rebotado y que desafortunadamente han rebotado mucho por la falta de atención y miedo de los pacientes por la pandemia del COVID. O sea, ¿qué debemos de secuenciar? Bueno, si falla un primer esquema a dolo o a Vitegravir, ¿sí? Es un evento muy poco frecuente. Hay que hacer genotipo, de preferencia si pueden hacer un genotipo de poblaciones minoritarias, y no necesariamente confíen en que no hay resistencia. Y esto es lo que me hace recordar un poco lo que decía el título de mi presentación, es los IPs reforzados en primera línea tampoco producían resistencia. Ahora, ¿cómo nos pueden fallar también los análogos, los inhibidores de integrasa si tenemos resistencia transmitida? ¿Existe esto? ¿Existe resistencia transmitida? Sabemos que la resistencia transmitida ha dominado el campo de resistencia, pero ¿existen inhibidores de integrasa? Y lo que les puedo decir es que son muy raras las resistencias transmitidas. Vean aquí, este es un estudio español, un caso que tenía una mutación, todos los demás son resistencias muy poco significativas y mutaciones secundarias. Quiero que se fijen en esta 57Q. Vean cómo también en el estudio alemán la 157Q y la 74. Pero en este estudio que acaba de presentar hace unos días Fede García de España, que es un conjunto de pacientes de todos estos España, Francia, Italia, Grecia, realmente hay prácticamente nada de resistencia transmitida. 4 de 1844, ¿sí? Tenían mutaciones de resistencia transmitida, aunque hay una 263K. Y bueno, lo que sí quiero es presentarles a esta mujer, ¿sí? Es un trabajo también ya publicado. Les presento a esta mujer de raza negra que se le receta Vitegravir, Vic-TAF, 241 CD4, unas muy bajitas copias, ¿sí? Nunca en realidad, 16 días después, su carga viral era de menos de 20 copias, nuevamente tenía mutaciones de integrasa.
Y entonces veo las mutaciones de la pareja de esta persona eran las que ella tenía, de tal manera que ella no inició Victegravir y finalmente se cambió a un esquema, inició Rilpivirina y con ese es el que llega a menos de 20 copias. Pero este se considera, esto es en Sudáfrica, se considera el primer caso muy bien documentado de resistencia transmitida que afecta a los inhibidores de integrasa de segunda generación. Ya para terminar mi plática, solo quiero dejarles algunas posibilidades que también buscamos en los inhibidores de proteasa, que son otros mecanismos de posible resistencia. En estas muestras y esta diapositiva que me facilitó Charles Boucher de los Países Bajos, vean cómo algunos pacientes sí tenían algunas mutaciones al fallar a monoterapia dolutegravir, pero algunos no tenían mutaciones. Y lo que encontraron fueron mutaciones en otra región viral que se llama el tracto de polipurinas, una región viral que les voy a tratar de ejemplificar. Vean cómo esta región está lejos de la polimerasa y por lo tanto de la integrasa, pero en el ciclo de replicación viral, esta región interactúa con algunas de las enzimas y pudiera tener un efecto en resistencia. Por lo tanto, tal vez no conozcamos todo lo que sabemos hoy de resistencia para los inhibidores de integrasa. Y finalmente, no olviden que gran parte de la actividad de los inhibidores de integrasa depende de su gran unión a la integrasa como tal. Esta unión que, como ven ustedes aquí con Victegravir, es a estos cationes, a este magnesio, pero que depende esta unión mucho de la presencia de moléculas estas rojitas, son moléculas de agua, ¿sí? Son moléculas de agua, de tal manera que esta unión integrasa, inhibidor de integrasa, pudiera estar modificada y causarnos algo de resistencia. Un minuto para finalizar. Y por algunos otros mecanismos que no conocemos. Así, lo que les puedo decir es que los inhibidores de integrasa son los mejores y más potentes medicamentos que hoy tenemos en el momento actual. Los de primera generación tienen menos robustez y pueden crear resistencia cruzada entre ellos y parcial a los de segunda generación. Los de segunda generación tienen una robustez muy alta y no generan en general resistencia, aunque estamos conociendo un poquito más. No se utilicen en monoterapia, por favor. La resistencia a inhibidores de la integrasa es muy limitada, pero podría aumentar en el futuro, sobre todo en países con un alto uso como es Brasil, como es México. Y la generación de resistencia a los de segunda generación puede involucrar alteraciones en otras regiones y en la interacción con las moléculas de magnesio. ¿Sí? Es hoy la falla a dolutegravir y a Victegravir un fenómeno raro que nos pareciera recordar los inhibidores de proteasa usados. Les dejo aquí mi correo por si alguno de ustedes quiere mandarme algún caso, algún comentario, y agradezco mucho la atención a esta presentación. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Enrique, un gran maestro allá en el Instituto Salvador Subirán. Un tema de mucha relevancia, sobre todo que ya en Colombia, según las cifras, ya tenemos un aumento del uso de inhibidores de integrasa a nivel nacional. Ahora vamos a seguir con un tema bastante taquillero. Si hay preguntas, ahí tenemos el contacto del doctor Luis Enrique, le pueden escribir directamente. Vamos a seguir con un tema bastante taquillero igualmente, que es un ABC de resistencia con el doctor José Luis Blanco. Muchas gracias.